Buenas noches a todos, bienvenidos a esta segunda emisión de tu programa Salud entre Médicos. El día de hoy tocaremos un tema que es de mucho interés para la población, VIH-Sida. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María Carmen García Alcalá, quien haré una breve reseña de su currículum. Ella es egresada por la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura, egresada en la especialidad de Medicina Interna por parte del Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde hace mucho tiempo ella se desempeña en su labor como médico internista, como jefa del Servicio de Medicina Interna en el Centro Médico ISEMIM Toluca. Es profesor titular de la materia de Medicina Interna y tiene una vasta experiencia en el tema que vamos a abordar. Doctora, gracias por la invitación, bienvenida. Doctor Alejandro, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí contigo y el que me hayas hecho el honor de esa invitación para dar a conocer uno de los puntos más que importantes a la sociedad sobre el padecimiento que ya mencionaste. Espero que toda la información que se vierta el día de hoy sea de suma importancia y aclare puntos que ayudarán a entender este padecimiento. Y pues sí, es un placer. Ante todo, buenas noches a la población y pues reitero, estamos aquí a contestar todas tus preguntas. Gracias, el honor es nuestro. Doctora, fíjese que una de las interrogantes antes de entrar en materia del tema que nos atañe el día de hoy es la duda en la población probablemente es ¿qué es un médico internista? ¿Qué se dedica un médico internista? Primero voy a contestar algo muy anecdótico antes de dar la definición de lo que es el médico internista. La gente cree que el médico internista es el que interna, exacto, ¿verdad? Pero no. El médico internista es una especialidad de la atención del paciente adulto, desde la pubertad hasta la vejez, con atención integral. Eso es lo más importante, que hace una atención integral, no fraccionada, que es experto en hacer diagnósticos y por consiguiente hacer un buen tratamiento y un pronóstico del padecimiento, y más que nada en enfermedades crónico-degenerativas. Crónico-degenerativas. Y al final también ve padecimientos infectocontagiosos. Su atención va desde la consulta, hospitalización y en ocasiones en forma muy especial puede hacer atención también en domicilio, ¿sí? Eso es. ¿Qué se necesita para ser un médico internista? Bueno, en primera instancia, pues obviamente tienes que realizar la especialidad, que son 4 años, de los cuales se hacen en hospitales primero regionales el primer año y los 3 siguientes años son en hospitales de tercer nivel o de alta especialidad. Eso es. Aquí la clave es que el médico internista está en constante preparación y actualización de los padecimientos que él ve. Y como lo mencioné, el internista no fracciona, puede ver aparatos, sistemas en los cuales integra el padecimiento. También está en contacto o hace aquella interacción con los subespecialistas cuando él ve limitado o requiera del apoyo por parte de las subespecialidades. Pero también hace protocolos muy, muy precisos en padecimientos de diagnóstico difícil. Y como ya lo mencioné, ve a la persona en la edad adulta, desde la pubertad hasta la vejez. Eso es. Digamos, el médico internista entonces es el médico especialista que se encarga de ver de manera integral como un todo al paciente. Así y es. No se secciona por órganos. Así es. Ok, y una pregunta que probablemente también tenga la población es ¿cómo sé que con el médico internista con el cual yo voy a acudir tiene el conocimiento suficiente para poder resolver un problema de salud? Algo que es importante y lo mencioné es que el médico internista está en constante actualización, ¿sí? Y esto lo certifica el colegio, ¿sí? O el Consejo de Medicina Interna de Asociación Civil. No, se certifica y cada 5 años hay una recertificación y también invita al socio de este consejo, de este colegio, a que acuda a congresos tanto nacionales como internacionales o bien durante toda su pues formación constante imparta o reciba cursos
acorde a la especialidad. No con esto el internista queda solamente sujeto a su especialidad, sino también él puede acudir a congresos o a cursos de otras especialidades. Y entonces un médico internista, como todas las especialidades, debe de estar certificado ante un consejo y ante un colegio, en este caso el de medicina interna. Así es. Y lo que nos expresaba en esta plática entonces es que el médico internista ve al paciente de manera integral, atiende enfermedades crónicas y también infectocontagiosas. Así es. Y hablando de las enfermedades infectocontagiosas, una pandemia, se ha vuelto ya una pandemia, es la enfermedad por VIH-Sida. Existe en la población cierto falso conocimiento probablemente de que lo toman como si fuera una misma entidad. VIH-Sida, ¿es la misma entidad o son distintas? No, recordemos que en 1983 fue el primer caso que se vio aquí en México, ¿sí? Y fue diagnosticado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El VIH-Sida es un padecimiento causado por un virus, un lentivirus, en el cual toda la población con vida sexual activa está en riesgo, ¿sí? Entonces, el ser VIH-Sida o seropositivo es aquella persona que no desarrolló o no ha desarrollado la enfermedad. La persona que tiene una práctica de riesgo sexual puede estar contagiado y no saber que está contagiado. ¿Por qué se da esto? Por el simple hecho de que ya se tuvo una práctica de riesgo, se infectó, pero su sistema inmunológico está apto, ¿sí? Todavía el organismo está desarrollando anticuerpos ante ese germen, ante ese virus, y pueden pasar años sin que se manifieste. Cuando el sistema inmunológico que se ve mermado o va disminuyendo su capacidad de defensa, puede ser presa fácil esa persona o el portador de manifestar la enfermedad con una infección oportunista. Entonces ya estamos hablando de la parte crítica de la enfermedad, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se determina SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Digamos, el SIDA sería la máxima expresión de la enfermedad. Así no es. Necesariamente ser seropositivo portador. Sí, porque seropositivo, un gran número de personas no saben que son seropositivos. Claro. Y hablando en algún contexto epidemiológico, ¿cómo estamos situados a nivel internacional, nacional? ¿Tenemos algún dato? Sí los tenemos. Algo que surgió a través de hace 30 y tantos años que ya se hizo el estudio de esta enfermedad y que se determinó que existía. La Organización Mundial de la Salud junto con la ONU, que hizo una derivación para los números de casos que se estaban presentando en forma exponencial a nivel mundial, que es ONU-SIDA, llevan el conteo y el control de esta enfermedad como cada uno de los filiales a estas organizaciones. Entonces, podemos mencionar que en el mundo, hasta finales del 2015, tenemos cifras de 36.7 millones portadores de este virus, o sea, están infectados. Algunos han desarrollado la enfermedad, claro, y otros son seropositivos, ¿sí? Y al final también sabemos que ha disminuido este contagio de un inicio a estas fechas hasta en un 28%, ¿sí? De la población en general. Aquí en México, ¿qué información tenemos? Como lo mencioné, en 1983 fue cuando se hizo el primer registro. Hasta 2014 tenemos registrados 223.995 casos de personas que viven con VIH, de los cuales están 116.936 personas vivas, 94.612 fallecieron. Esto corresponde que un 80.2% son hombres y un 19.8% son mujeres. La mayoría es población masculina. Así es. Y aquí, digamos, ¿cuál sería? Sabemos que en la década de los 70s, 80, pues hubo una explosión de información en cuanto a que se encasillaba a los pacientes varones teniendo relaciones con otros varones como los principales grupos que tenían la enfermedad. Pero ¿cuáles son los factores que yo pueda tener de riesgo, además de
para poder contagiarme por la enfermedad del VIH? Pues, Alejandro, bien lo mencionaste. Las personas que tienen mayor riesgo son aquellos hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Más que nada son ellos en primer lugar, después son las personas que trabajan con comercio del sexo, ¿sí? Y también son los usuarios de drogas intravenosas, y en un muy bajo porcentaje son las personas que trabajan con los fluidos, ¿no? O la población o los trabajadores de la salud, ¿no? Claro. Son los que, pero el grupo mayor es ese, ¿sí? Y los transexuales también tienen el riesgo importante, y son los grupos que tienen mayor riesgo de adquirir esta enfermedad. ¿Existen algunos signos o síntomas que nos pudieran orientar para el diagnóstico? Sí los hay. En primera instancia es saber que se tienen prácticas de riesgo. Sí, prácticas de riesgo, y recordemos que solamente se necesita tener una relación de alto riesgo con personas desconocidas o fortuitas, llámese sexo hombre con hombre, o transexuales, o que en algún momento con trabajadores sexuales. Estos ya es un riesgo, y si no se tuvo la precaución de utilizar método de barrera, llámese condón, pues sí hay el riesgo de adquirir. Y como mencioné, con una sola relación sexual sin protección hay alto riesgo de adquirir la infección. Entonces recordemos cuáles son las personas que tienen mayor riesgo. Sí hay síntomas, y estos síntomas se van a presentar cuando la infección aguda puede presentarse porque ya tiene la persona contacto con el virus, ¿sí? Entonces el sistema inmunológico lo reconoce, empieza a formar anticuerpos ante ese virus y se defiende porque es un sistema inmunológico apto, ¿sí? En condiciones adecuadas. Conforme va pasando el tiempo, este sistema inmunológico va a ir disminuyendo, y por consiguiente disminuyen estas células. Recordemos que el virus es un ser vivo, pero no es una célula, requiere de una célula para replicarse. Y esta célula son los linfocitos T o CD4. Estos van disminuyendo, y eso va a hacer que la infección se pueda manifestar. Entonces, volviendo a la infección aguda, va a haber como un cuadro gripal, ¿sí? A lo mejor un rash, se pone la piel roja, un problema faríngeo, a lo mejor un ganglio inflamado, y que el mismo sistema inmunológico se encarga de combatir. Pasa el tiempo y después la persona va mermando ese sistema inmunológico, disminuye, y es infecciones oportunistas, ya sea virus, parásitos, bacterias, hongos, ¿sí? Entonces la principal manifestación puede ser fiebre, puede ser una candidiasis o una infección por hongos en el tubo digestivo, puede ser un problema respiratorio que no se resuelve tan fácilmente, no es un resfriado común, sino ya empiezan con fiebre, insisto, tos, pérdida de peso o cuadros diarreicos, y eso puede hacer la sospecha. Esos son los cuadros más frecuentes. Y el factor sí, de claro, importante. Que ya comentamos. ¿Y cuáles son los estudios o métodos diagnósticos que existen actualmente para poder tener el diagnóstico de la enfermedad? Bueno, sí las hay, y son pruebas bien precisas. Es la prueba de ELISA, de radioinmunoensayo, y en la cual sale reactiva. ¿Por qué? Porque ya el organismo ya formó anticuerpos y ya se pueden detectar a nivel de suero o sangre. Y después hay que confirmarla con otra prueba que es la Western Blot, y ahí ya te sale como positivo, y ya te dan las bandas de acuerdo a la formación de estas que se manifiestan en el virus. Es decir, yo puedo tener una prueba reactiva por ELISA y no necesariamente tener la enfermedad, porque me tendrían que corroborar con otra prueba más. Exactamente, porque esa prueba de ELISA, pues de radioinmunoanálisis, se hace para otro tipo de padecimientos también. Bien, y estas pruebas a mí me la podrían realizar en mi trabajo de manera fortuita, o estando internado en el hospital de manera fortuita, o se necesita algún tipo de autorización.
no se puede realizar. Ya hay lineamientos bien precisos también por ONUCIDA y por la Organización Mundial de la Salud, en la cual no te pueden realizar una prueba o cohacer a que te hagan esa prueba, que te condicionen, ya sea en tu trabajo o en la institución. Tú tienes que dar consentimiento informado. Lo primero es consentimiento informado. ¿En qué consiste? ¿Por qué te van a hacer la prueba? ¿En qué consiste la prueba? Y si sale positivo, te tienen que orientar, ¿sí? También un punto importante es la confidencialidad. Esa confidencialidad solamente la tienes que saber tú, y tú ya determinarás como persona portadora de ese padecimiento a quién se lo vas a comentar, ¿sí? Después de que tengas esa prueba, ya te orienté y tengo y ya es confidencial, tengo el compromiso, si le queremos llamar de alguna manera, o obligación, a orientarte, a determinar quién te puede ayudar, qué tratamiento te tienen que dar y qué prevención te tienen que dar. Entonces, como lo mencioné, no pueden obligarte. Okay. Y hablando de este subgrupo de pacientes, mujeres que están embarazadas, ¿qué probabilidades existe de que la mujer transmita la enfermedad hacia el bebé, hacia el producto? Esa es una buena pregunta, y desde que se presentó a nivel mundial esta enfermedad, pues uno de los grandes interrogantes, aunque la mayor población son hombres, las mujeres pues, están en edad reproductiva, pueden ser mamás. Algunas no son cero positivas y no lo saben. Entonces también la OMS recomienda que toda mujer que quiera embarazarse, claro, no es tan accesible en todo el mundo, ¿no? En todos los países, hacerse una prueba para el VIH, ¿sí? Si sale positiva, yo me quiero embarazar, sale positiva, ya tomas tú la decisión ¿sí? Pero si ya está embarazada, hacerle la prueba también. ¿Por qué? Porque eso le vas a dar la oportunidad de dar tratamiento en forma específica, ¿sí?, a la señora que está embarazada, para que el producto no vaya a contagiarse, ¿sí? Entonces, sí, hay que saber y pensar que en un inicio, en los años 80, 90, quizás ya después de la década 2000 y todo, pues creíamos, y hay parejas discordantes. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los dos es portador o vive con VIH y el otro no. Entonces son las parejas discordantes, pero cuando hay un buen control de la enfermedad y hay una buena adherencia al tratamiento, hay altas posibilidades de que tengan el bebé y que el bebé no esté infectado. Eso es. Hablando del control, existe mucha información en la población acerca de productos milagro. Ajá. Específicamente, y pregunta puntual, ¿existe cura para el VIH-Sida? Cura como tal, no. Pero hay un muy buen control del padecimiento. Tan es así que la enfermedad ya se considera crónica. Una enfermedad crónica, la sobrevida, pacientes que ya tienen 20 años con la enfermedad, 25, y su enfermedad está más que controlada. Ahora ya estamos lidiando con los padecimientos crónico-degenerativos, trastornos del mismo paciente, y la enfermedad está bajo control totalmente, porque ha habido buen acceso al tratamiento. Hay buena adherencia al tratamiento por parte de la persona que vive con VIH. Entonces, cura como tal, hay varios estudios y vacunas y demás, que eso se podría platicar en otra ocasión. Gracias. Pero cura como tal, no. Un buen control, sí. Y hablando de los tratamientos, ¿son caros estos tratamientos? Sí. Sí, es una ventaja en la cual la Secretaría de Salud hizo convenios con la industria farmacéutica para que esto se pudiera llevar a cabo y realizar. La persona que vive con VIH tiene acceso al tratamiento. Son muy costosos. Al año, en una persona con el triple esquema, porque tienen que ser 3 medicamentos, ya que actúan a diferente nivel en la replicación del virus. El triple tratamiento casi son 137,000 pesos anuales. Entonces, pues
por mejor economía que tengas, va a ser muy difícil que puedas costear este tratamiento. Entonces sí hay acceso. El gran problema es que muchas personas no saben que son portadores de esta enfermedad y por consiguiente no tienen la información y no llegan al lugar específico y preciso para que se le pueda ayudar y darle tratamiento. Y esto es muy importante para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, porque hay enfermedades, en este caso el VIH o el SIDA como tal, que tienen un tratamiento específico, no es curable, es controlable, y que tienen muy buena esperanza de vida, llevando un muy buen apego al Y déjame comentarte algo, Alejandro, que no hice el comentario preciso y creo que tiene que ser muy claro, que aunque seas portador o que seas seropositivo, hay lineamientos o guías bien precisas en contexto internacional, que cuando el sistema inmunológico que se mide por laboratorio, que son los CD4, disminuyen, aunque sea positivo y no haya desarrollado ninguna infección oportunista, pero que sea menos de 500 células por mililitro de CD4, se le debe de iniciar tratamiento, aunque no haya sido hospitalizado, no haya tenido los síntomas generales que les comenté. Toda persona que es seropositiva, aunque no desarrolle SIDA, debe de recibir tratamiento. Y esta es la importancia de acudir con los médicos adecuados, en este caso claro, como médico internista, como infectólogo, para que le puedan proporcionar esos pequeños detalles que son importantes al final del día en su tratamiento. Sí, porque que no se vaya a confundir que sea seropositivo no debe recibir tratamiento, debe recibir tratamiento por estos lineamientos que ya comenté, o guías. Bien, finalmente una pregunta que probablemente sea un poquito controversial y a lo mejor con un poquito de duda hacia la población. Paciente con VIH, se sabe con VIH, que está llevando un tratamiento, muy buen apego al tratamiento. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales con este paciente? A mis pacientes siempre les comento, tu sexualidad existe y la tienes que manifestar. Y la tienes que manifestar con responsabilidad. Su vida sexual existe, pero tienen que utilizar métodos de barrera, ¿sí? Y uno de ellos es el condón, ¿sí? El mejor tratamiento es la prevención. ¿Y cómo se va a prevenir? Con una buena educación sexual y desde edades tempranas, ¿no? Desde niños, ¿sí? Ese es el gran tabú, ¿sí? Pero de que la sexualidad existe en toda persona, ¿sí? Y que la tiene que manifestar, que la manifieste, pero con responsabilidad. ¿Ellos pueden tener entonces relaciones sexuales? Sí, claro. ¿Y influiría algo su carga viral o su determinación de linfocitos para poder tener estas relaciones con preservativo, obviamente, sin ningún problema? No influye. O sea, ellos pueden, insisto, en manifestarse sexualmente con toda la responsabilidad, independientemente de la carga viral y los CD4 que estén manifestados en sus exámenes de laboratorio. ¿Sí? Se nos termina el tiempo, doctora. Quisiera agradecerle el hecho de que nos haya aceptado la invitación de estar aquí en este programa. Ojalá no sea la última vez. Aquí estamos. Para finalizar, algunas palabras que quisiera dirigirles al público que nos está sintonizando. Pues es una experiencia diferente el dirigirme al público en general y más por este medio que es la época de la... ¿Qué es? ¿Cibernética? ¿Sí? ¿Sí? En la cual sé que los jóvenes son los que escuchan, ven, observan, ¿sí? Y estos temas de salud, y una más que nada ¿no? Del VIH-Sida, lo escuchen y que sí se cuiden, que tengan conciencia de que cada vez que van a manifestar su sexualidad lo hagan con responsabilidad. Bien, pues agradecemos la sintonía que están teniendo y la preferencia que tienen hacia nosotros. Finalmente comentarles que esta es una enfermedad que está presente, que muchas veces se puede tener sin saberlo. Existen métodos diagnósticos para poder tener en tiempo y en forma el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo. No temer a la enfermedad. Ya nos platicaba la doctora que existen buenos tratamientos con un muy buen apego al mismo, buenos resultados, y acercarse a las personas conducentes y adecuadas. Existen ya centros donde se pueden reportar y tener la confianza de que van a tener la confidencialidad adecuada. Agradecemos a Tu Alcaldía TV el habernos dado nuevamente el espacio para tener estas entrevistas. Buenas noches a todos ustedes.